Buenas, acá estamos para hablar del clima astrológico de la semana del 13 al 19 de junio. Una semana muy Géminis-Sagitario. Ese eje está muy resaltado esta semana, así que atención a personas que tienen mucha energía Géminis-Sagitario, y también en la cruz que cierra en el zodíaco, que es Virgo-Piscis, ¿sí? Como que hay un movimiento importante en esas energías. Para todos, por supuesto, el clima astrológico nos mueve a todos, pero bueno, hay una insistencia ahí. Ahora les cuento. Antes de empezar, les recuerdo como siempre las actividades que estamos teniendo, que están muy interesantes. Por un lado, ya pueden inscribirse para estudiar tarot y astrología. Recuerden que nuestra propuesta siempre es una propuesta que tiene que ver con dejarnos conmover por los lenguajes simbólicos, no solamente meternos información en la cabeza, saber interpretar una tirada de tarot o una carta natal, sino sobre todo habitar cada uno de los símbolos, dejarnos mover por ellos y hacer un proceso personal primero, ante todo, de tal forma que cuando nos acerquemos a lo que nos puede decir una carta de tarot o una carta astrológica, que algo de nosotros resuene, vibre, sienta, ¿no? Ese es como el corazón de la propuesta de Lecturas de Cielo. Por otro lado, recuerden que si ya son astrólogas, astrólogos recibides o autodidactas que ya se han formado, es decir, que el lenguaje astrológico ya lo manejan, tenemos la especialización en consultoría astrológica. Esto lo pensamos porque hay mucha gente que sabe astrología, pero que después cuando tiene que sentarse en el consultorio con una persona, como que se queda en blanco, ¿no? Como por dónde empiezo a contarte todo lo que yo veo en una carta natal. Entonces vamos a hacer 11 encuentros desde julio hasta noviembre, donde nos vamos a dedicar a ver la práctica concreta, como bueno, esto veo en la carta natal, y ahora ¿de qué se trata la consulta? ¿Qué digo? ¿Qué no digo? ¿Cómo se interviene? ¿Qué se pregunta? ¿Cómo se conversa sobre los símbolos astrológicos? ¿Qué pasa con situaciones especiales cuando una persona está en duelo, cuando una persona tiene una psicopatología, cuando una persona tiene una instancia de trauma reciente, etcétera, ¿no? Bueno, un montón de contenidos que vamos a ir recorriendo, pero sobre todo pensando todo el tiempo en qué sucede en el consultorio propiamente dicho. Y después el grupo cerrado de constelaciones astrológicas, que es un cruce entre el trabajo que se hace en constelaciones familiares y el trabajo que se hace en astrología, es decir, la información que tiene la carta natal, cómo la trabajo. Esto es muy interesante. Si ya se han hecho su carta natal, si tienen una persona, un astrólogo o una astróloga de cabecera, y es típico que uno va al astrólogo y el astrólogo, ¿no?, te cuenta tal cosa, tal otra, y te dice, bueno, ¿y esto cómo lo trabajo? ¿Qué hago con esto? Bueno, para eso es este grupo de constelaciones astrológicas, para venir a trabajar con la técnica de constelaciones familiares, que es una técnica terapéutica sistémica, donde justamente de lo que se trata es de abrir los temas que uno dice, bueno, esto es lo que tengo que indagar, y poder empezar un proceso de sanación, ordenamiento personal, liberación de traumas emocionales, bueno, ¿no?, como ordenarse internamente para vivir un poco más felices. Esa es la idea. Espero que les gusten estas propuestas. Nos escriben para preguntarnos por cualquiera de ellas y les mandamos la información. Voy nuevamente rápido al clima astrológico. Tenemos esta semana una semana hermosa, como les dije, de mucha energía geminiana y sagitariana. Por un lado empezamos la semana con Mercurio reingresando a Géminis. ¿Se acuerdan que Mercurio había entrado a Géminis, había hecho toda su retrogradación volviendo a Tauro? Se puso directo, volvió a caminar esos grados de Tauro y nuevamente entra en Géminis. Mercurio en Géminis está en domicilio. Géminis es el signo regido por Mercurio, entonces está re cómodo. Géminis está diciendo, ay, qué bueno, Mercurio, que es mi papá, está acá haciendo lo que tiene que hacer, que es pensar, razonar. Estamos como tucu, rapiditos con la cabeza en estos días. Y la luna llena en Sagitario, que es el opuesto complementario de Géminis, se produce el martes. Entonces, esto obviamente colabora con este proceso, pero Sagitario tiene que ver no solamente con lo mental, de pienso, razono, me comunico, converso, le pongo palabras a las cosas, eso es Géminis, sino que Sagitario es, ahora hago una síntesis que me permite llegar a una visión global de las cosas. Esto a veces yo digo como cuando uno durante una materia en la facultad estudia como pedazos de información, y cuando preparamos el final vamos a mirar la mirada global de la materia y uno dice, ahora entiendo cómo se conectan todas estas cosas. Bueno, la luna llena en Sagitario tiene mucho que ver con eso, con ver
y sobre todo sentir a nivel emocional cuál es nuestra visión acerca de la vida en este momento y por lo tanto cómo esa visión nos direcciona en un proyecto de vida. Es conectarnos emocionalmente con nuestro sistema de creencias, con nuestros ideales, con nuestros proyectos, con nuestra vocación, con nuestra perspectiva de yo quiero vivir para esto es lo que me motiva en la existencia. ¿Bien? Así que muy linda luna llena para conectarnos también con una perspectiva de crecimiento, de abundancia, de hay algo en mí que quiere expandirse, que quiere crecer. Y en alianza con esto, el jueves hay una conversación entre el Sol, que también está en Géminis, y Neptuno en Piscis. Piscis antes era regido por Júpiter, que es el regente de Sagitario. Entonces hay ahí como una conexión entre Piscis y Sagitario. La conversación entre el Sol en Géminis y Neptuno en Piscis también es una conversación acerca de nuestros ideales, pero también es una conversación en donde se pone como en juego la tensión entre lo que pienso con la cabeza a nivel racional, intelectual, cognitivo, y lo que siento, aquello que me conmueve, que me hace vibrar, que me hace como resonar en un nivel más intuitivo y que me cuesta ponerle palabras. Entonces, una de las posibilidades es que nos sea más fácil ponerle palabras a lo que sentimos, a cuál es nuestra sensibilidad, a cuáles son nuestros ideales, de nuevo nuestros sueños, porque Piscis y Sagitario se conectan en ese punto. Entonces, en un sentido es una semana muy idealista, muy de ensoñación, muy de visión a futuro, muy de, ay, a mí me gustaría tal cosa, que algo de eso la semana pasada también había. Pero podemos ponerle palabras, eso sí, lo importante es no acelerarnos en esto, no como correr, sino como dejarnos sentir y luego poner en palabras despacito. Por otro lado, hay una conversación entre Venus y Júpiter, que también es una conversación muy amable acerca, Venus es el erotismo, la atracción, lo que nos gusta, lo que nos interesa, Júpiter es estos proyectos, esta visión de vida. Entonces hay una conversación ahí que tiene que ver con, claro, esto es lo que yo siento, que realmente me conmueve, me toca, me sensibiliza, me erotiza, me atrae, me gusta y hacia ahí quiero crecer, ¿no? Es como el disfrute de pensar en nuestros proyectos a futuro. Así que es una linda semana de proyecciones hacia adelante. Venus al final de la semana, el viernes, habla con Saturno también y es como si ese final de semana fuera un divino todo esto, pero hay que trabajarlo. Y hay que trabajarlo siendo flexibles a romper en muchos casos supuestos, mandatos, estructuras personales, armazones que teníamos como instaladas en la vida, ¿no? Es decir, bueno, me animo, le doy suficiente valor a eso que me conmueve, que me gusta, que me atrae para romper patrones, ¿no? Es como un desafío. Y hay un pequeño aspecto que me gustaría mencionar entre Marte y Quirón, que hacen una conjunción en Aries. Esto es el miércoles, es en el medio, el sanguchito de la semana. Pero bueno, siempre, ¿no? Las configuraciones astrológicas están presentes muchos días. Es una conversación acerca de la sanación de la manera que hemos vivido el deseo. Entonces, desde la semana pasada yo les estoy diciendo que hay algo de animarnos a romper estructuras y patrones y cosas como muy instaladas para poder ir en pos de lo que queremos. Esta conversación tiene que ver con, bueno, me ha pasado en la vida por mandato, mandato inconsciente en muchos casos, ¿no? Que yo no jugaba el deseo, no me animaba a ir por lo que quería, o era rupturista, avasallante, como muy invasiva con el deseo porque era como una manera de plantear lo que yo quería. Bueno, hay algo de eso que hay que sanar, ¿no? Entonces hay mucha fuerza para sanar todo lo que tiene que ver con el deseo masculino, que todos lo tenemos, no solamente los varones, la faceta masculina del deseo. Hay como un componente muy interesante para ir indagando, bueno, qué está dolido en mí, qué está herido en mí en relación a ese Marte, a ese guerrero interno, y qué es lo que necesito como poner ahí un poquito de amorosidad para la sanación. Aprovechenlos porque es un pequeño contenido de la semana que está muy lindo.
Bueno, espero que también esto les despierte, ¿no? Para el grupo de constelaciones astrológicas, que va a ser un grupo chico. Nos interesa mucho pensar en personas que se han acercado a la astrología desde sus propias cartas natales y que tienen ganas de hacer un trabajo con eso, ¿no? Como decir, bueno, hay un montón de información que me reveló la carta natal, pero ahora ¿cómo la trabajo? Así que pregúntenos por eso, que va a estar interesante, y además es muy chiquito el grupo. Así que apúrense, que los grupos se van a llenar pronto. Espero que tengan una hermosa semana. Me dejan sus comentarios abajo sobre cualquier actividad. Les mando un abrazo.